Primera de Samuel capítulo 2, desde el versículo 12 al versículo 26 vamos a estar leyendo, dice lo siguiente: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma todo lo que quieras, la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Lleva por título el sermón de este domingo: detox del pecado. ¿Qué es detox? Bueno, es la abreviatura inglesa de la palabra desintoxicación. Bueno, ¿y por qué no le puso desintoxicación, pastor? Porque se usa detox. Entonces, tomás un jugo detox o detox, como le quieran decir, ¿sí? Hoy está muy de moda esto de los jugos medios raros, jugos verdes, que claramente usted se dará cuenta, el Espíritu Santo le revelará que yo no tomo esos jugos, ¿sí? Pero es muy popular porque la gente busca desintoxicarse, quitar toxinas del cuerpo, ¿sí? El cuerpo ya de por sí lo hace, los riñones, el hígado intentan trabajar, la piel también, ¿sí? Así que alguno ahí, como es, exfoliar la piel, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque los beneficios de la desintoxicación natural pueden ser muy beneficiosos, cuanto más hacerlo con aquello que intoxica el alma. Porque podemos ser muy fits, ¿no? Muy pro del ejercicio, muy pro de lo saludable, podemos cuidar el exterior de una forma increíble, podemos intentar hacer todo para que nuestra vida todo esté en orden, pero si lo interior está intoxicado, no sirve de nada, ¿no? Estaba leyendo unos estudios, como siempre, universidades de Estados Unidos haciéndolo con respecto a los hábitos dañinos que producía la tecnología sobre las personas, ¿no? Esta cuestión negativa sobrecargando la mente y trayendo inquietud, trayendo miedo, trayendo desánimo y demás, y cómo la salud se fue deteriorando. Hablábamos hace un tiempo que los pacientes antiguamente que promediaban los 50 años de ansiedad, hoy en la etapa actual, la misma ansiedad de un paciente de 50 años que antes era muy raro verlo, hoy ya lo tienen los adolescentes, ¿no? Y de ahí para arriba. O sea, todo se fue acelerando y la vida, el mundo nos va intoxicando nuestra vida espiritual. Intenta el enemigo a través de todo lo que hoy tenemos al alcance intoxicarnos. Y lo peor de todo es que en realidad uno no se va dando cuenta. O sea, sí lo puede ver, pero uno no se va dando cuenta hasta que lo ve, ¿no? Es como cuando te venden el filtro de agua. Y vos decís, pero el agua está limpia.
Y de pronto viene la persona que va a venderte el filtro, enchufa el filtro, lo deja trabajar, ¿sí? Y cuando te muestra el agua y saca el filtro, ¿sí? ¿Y esa mugre de dónde salió? ¿No? Y cuando te toca cambiar el filtro, no sé de cuántos meses después, si tenés eso, vos decís, che, mirá qué negro que está esto. Es como el filtro del aire acondicionado del auto, ¿no? Y dices, che, tan sucio estaba la cosa. Y qué bueno es poder desintoxicar nuestra vida. Y la historia que leímos sobre los hijos de Elí, Ofnes y Fines es una historia muy dura. Dos muchachos que se dejaron intoxicar a niveles impensados, en contraste con la vida de Samuel. En contraste con la vida de Samuel. Así que vamos a ver a través de esta historia 4 áreas donde el pecado intoxica el alma, pero también una más que nos muestra cómo vivir desintoxicados. La primera, el pecado intoxica nuestra relación con Dios. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Los hijos de Elí, valga la redundancia, Elí era un sacerdote, era como el pastor de aquella época, ¿sí? Así que los hijos de Elí eran los que luego de que su papá muriera tenían que tomar la posición y oficiar de sacerdotes. Así que los hijos de Elí estaban más que acostumbrados al ministerio, más que acostumbrados a la vida de iglesia, para que se entienda un poco más. No eran ajenos a eso. Y vos decís, bueno, pero pastor, yo no soy ni pastor, ni mis hijos lo serán, o capaz que sí, no, pero con más razón, con más razón. Esta gente que estaba ahí vivía sin freno moral, no tenían temor por el Señor. Habían naturalizado el pecado, habían naturalizado el lugar, se encontraban cómodos con esta pseudo cristianismo, así que en esa comodidad humana empezaron a perder el respeto por las cosas del Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestra vida. Se nos hace tan familiar el templo, la iglesia, el culto, las reuniones. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos que hay que leer la Biblia, ya sabemos que Dios nos ama, que Dios nos perdona. Nos familiarizamos tanto que en esa familiaridad con las cosas de Dios perdimos el temor de Dios. Nos dejamos intoxicar. Proverbios 9, versículo 1 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Perder el temor al Señor no nos va a augurar éxito. Ahora, estos muchachos sabían las reglas del sacerdocio, pero conscientemente las ignoraban. Ahora, si vos me decís, pastor, tengo un día en la iglesia, no conozco nada. Una vez charlando con alguien me dijo, pastor, cuando hablamos sobre algunos asuntos de su vida, me dijo, pastor, si yo sabía esto, yo no hacía lo que hice. Si yo sabía esto antes, yo no iba a hacer lo que hice, ¿no? Y era válido su argumento. ¿Por qué? Porque él no sabía lo que yo le estaba diciendo. Porque él no conocía lo que Dios dice en la palabra sobre lo que él había hecho. Y esta persona me dijo, si yo sabía eso antes, yo no lo iba a hacer, ¿no? Ahora nosotros conocemos lo que el Señor pide. Es más, semana tras semana escuchamos la palabra, no, somos quebrantados, Dios nos bendice, nos ministra, pero parece ser que salimos de la puerta, ¿no? de este edificio y nos agarra una amnesia súbita y temporal, ¿no? Porque nos olvidamos. Sabemos lo que Dios pide, pero no lo hacemos. Sabemos bien y estudiamos lo que hay que hacer, pero nos pasa algo que no terminamos de enganchar con lo que hacemos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23 dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. O sea, la rebelión, la terquedad. Y dígame si no somos cabeza dura con lo que el Señor nos habla.
Nos enojamos con nuestros hijos diciendo, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿No? ¿Cuántos papás dijeron esa frase alguna vez? Miren, no me das las manos. ¿Cuántas veces te tengo que decir esto? ¿Cuántas veces te dije no, no? Y encima los separamos en sílabas. Imagínese a Dios diciendo lo mismo. ¿Cuántas veces te tengo que hablar lo mismo? La diferencia es que Dios no es como nosotros. Y por amor, Él no tiene problema de repetir las cosas. Pero que repita las cosas no nos resta a la responsabilidad de nuestras vidas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios tiene que decirte eso es pecado? ¿Por qué seguís viendo pornografía? ¿Por qué seguís mintiendo en el trabajo? ¿Por qué seguís robando a tu jefe? ¿Por qué dibujás el horario? ¿Por qué tenés esos pensamientos que no tendrías que tener? ¿Por qué usás ese vocabulario? ¿Por qué aparentás? ¿Por qué no me buscás? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Y pareciera ser que somos cabeza dura, y dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, cabeza dura, tan mala como rendir culto a ídolos. Deshonraron el servicio de Dios, porque no solamente pecaban ellos, sino que hacían a otros tropezar en su fe. Porque el texto no dice que ellos iban, mandaban a alguien a hacerlo. O sea, no solamente ellos tenían una forma de vida, sino que arrastraban a otros. Y ese es el problema. Ese es el problema cuando mi falta de compromiso, mi falta de devoción, hace que arrastre ¿a quién? A toda mi familia. Hace que arrastre a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Hace que arrastre a mis amigos. ¿Por qué eso no nos damos cuenta? ¿No? Pues sí, bueno, pero si yo no oro, yo soy el responsable de mi familia. La familia voceante Tejada. Y gracias por mi mamá que ora, pero es mi familia. Y gracias por las madres y los padres que oran. ¿No? Pero es mi responsabilidad. Digo, yo puedo orar por Alenka y Estefanía, pero en algún momento Dios va a pasar a ser su Dios y ellas van a tener que tener una relación con el Señor. Mi fe no les puede salvar. Yo no hice nada para salvarles. Ahora ya no puede llegar a decir, no, mi papá y mi mamá eran pastores buenísimo, pasá. No. Tienen que tener su relación con Dios. Y ellas también tienen dos lugares para ir, o arriba o abajo. Ahora, hacían pecar a otros. Rechazaron la corrección de su papá, aunque fue una corrección bastante tibia, ¿no? Hebreos 12:6 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. No, pero pastor, estamos en la época de la conversación, ¿no? La educación respetuosa. La educación respetuosa, pastor. Que te lo hayan hecho a vos no quiere decir. Bueno, tendríamos que decirle lo mismo al Señor. O tendríamos que sacar este texto. ¿Cómo va a castigar al que recibe como hijo, por favor? Si Dios es amor. ¿Cómo va a mostrar que ama si castiga? No, el castigo no es sano, hay que charlarlo. Bueno, seguí charlando. Acá tendría que decir que el Señor a los que ama les cría respetuosamente, les habla para que entiendan, ¿no? Y también al que recibe como hijo bueno, ¿no? Ve que la forma, que no sufra. Dice que castiga y disciplina. ¿Y a quién le gusta que lo castiguen y lo disciplinen? A nadie. No, pero
No vamos a decirle nada, no vamos a meternos porque tenemos miedo. Claro, el rechazo de la corrección. El rechazo de la corrección. Tenían apariencia de piedad, pero sin transformación. O sea, ellos servían a Dios supuestamente, ¿no? Servían a Dios. Servían en el templo, o sea, más que servían, hacían las actividades en el templo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hacían cosas por costumbre. ¿Qué hacemos los domingos a la tarde? Hay que ir a la iglesia. Y yo siempre digo, es una sana costumbre, es una linda costumbre. El problema es cuando solo es una costumbre, ¿no? El problema es cuando vengo y no aprovecho el tiempo. Cuando vengo y solo me pongo en modo automático, aplaudo, leo las letras que pasan, canto, levanto las manos, cierro los ojos, escucho respetuosamente y cuando termina saludo con una sonrisa y me voy a casa. Ese es el problema, ¿no? Porque ellos tenían apariencia de piedad, pero no estaban transformados. Servían, eso, lo otro. O sea, hay gente que sirve, pero que no está transformada. Hay gente que sabe hacer cosas para Dios, pero no conoce al Dios que sirve. Necesitamos restaurar el temor de Dios a través de la oración, del estudio de su palabra. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra vos. Guardo lo que decís porque no quiero fallarte. Guardo lo que, Señor, me hablas porque no quiero, te amo tanto que no quiero fallarte. No es por una cuestión de beneficios, no es por una cuestión de comodidad, de que me conviene, claro que nos conviene, pero el salmista dice, Señor, yo guardo tu palabra en mi corazón para no pecar contra vos. ¿Por qué? Porque el pecado, iglesia, intoxica nuestra relación con Dios, pero también el pecado intoxica nuestras relaciones con los demás. El versículo 22 dice, Elías era muy anciano, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. El pecado afecta a quienes nos rodean, ¿no? O sea, no solamente estaban dañando su relación con Dios, sino que estaban haciendo tropezar a otros. No solamente tenían dañada su relación con Dios, sino que estaban haciendo caer a otros, utilizando su posición de liderazgo para aprovecharse del pueblo. Relaciones superficiales, interesadas. ¿Por qué todavía no hablaste de Cristo a tus compañeros de trabajo? 30 años en la empresa y hay gente que no sabe que sos cristiano. Quizás, no sé. No, pasa que en realidad estoy complicado para decirles que voy a la iglesia por lo que hago. No, estoy complicado. Relaciones superficiales, interesadas. Ahora, el pecado termina normalizando. ¿No? El pecado normalizado, ahí está, ¿no? Destruye la confianza. La confianza. Porque, ¿sabe lo que pasó lamentablemente? La gente empezó a desconfiar del sacerdocio. ¿Saben por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia? Porque conoce a cristianos, conoce a pseudos cristianos que viven en pecado. Entonces, ¿de qué me querés hablar? O sea, ¿me querés enseñar y vivís en pecado? ¿Vos querés invitarme a un lugar donde supuestamente mi vida va a cambiar, pero vos sos un mentiroso tremendo? ¿Pero vos le robás al jefe? ¿Te vas antes? ¿Llegás tarde? ¿Sos irresponsable? ¿Vos querés darme algo? Es tan absurdo como que te quiera vender una loción que hace crecer el cabello y que la estoy usando hace 5 años. En la barba la estás usando. Ese es el problema con los cristianos superficiales. No, es que hace 10 años que voy a la iglesia. ¿Y dónde se ve eso? ¿Y dónde está?
Che, te vi en la foto de la Pentecostal. No, sí, no soy yo. ¿Vos vas a la iglesia? Sí, justo tuve que ir. ¿Qué es lo que pasa? Lastimosamente la gente empieza a desconfiar de lo que Dios hace. Somos el resultado, o tenemos que ser el resultado de una vida expuesta a la luz. Pero la gente traduce fácil. ¿Vas a la iglesia? Voy a ver lo que haces. ¿Vas a la iglesia? Veo si tu vida está en orden o no. Entonces, si tu vida no está en orden, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres aconsejarme? ¿Qué quieres enseñarme? Cuanto más persistimos en el pecado, más nos insensibilizamos al impacto en los demás. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 18, y dice, hablando de estos hermanos que pecaban, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Bueno, pero aprovecho que es Santa Cena y bueno, me arreglo con Dios y bueno, voy a ver cómo me va. ¿No? O sea, el pecado intoxica. No te morís al instante por una pérdida de dióxido de carbono. ¿Por qué te morís? Por la inhalación continua en un determinado tiempo, ¿sí? O sea, desde el momento 1 el dióxido de carbono hace mal, ¿no? Por eso tantas muertes, no sé, en Buenos Aires, en los departamentos, por estufas mal puestas, instaladas y demás, ¿no? Gracias a Dios acá no hace frío. Ahora, no se mueren enseguida, pero eso es venenoso. Está la pérdida. Y cuando permitimos pecado en nuestras vidas, es venenoso. No nos mata al instante, pero nos va matando de a poco. Nos va adormeciendo. Eso es lo que hace el dióxido de carbono, te adormece. Entonces, ya no es tan grave lo que estás haciendo. Bueno, ya no es tan malo, si en realidad Dios está, si Dios va con nosotros, no es tan mal. ¿No? El pecado no solamente intoxica nuestra relación con Dios, sino también la relación con los demás. Qué bueno es que cuando hay arrepentimiento genuino puede haber cambio de actitud, ¿no? Y de pronto tenés a un Zaqueo que llega al Señor y dice, para el que le robé, le voy a devolver todo. Y multiplicado. Resarciendo. Esto lo hice en otra vida, pero voy a resarcir el error. El pecado también intoxica nuestra conciencia. El versículo 25 dice, si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? O sea, los hijos de Elí llegaron al punto tal de no sentir ni siquiera culpa por sus acciones. Ni siquiera culpa por sus acciones. Es más, se convencieron de lo que estaban haciendo estaba bien porque nadie los detenía. Ese es el peligro del poder. Ese es el peligro de un corazón lejos de Dios. Hermano, ¿usted piensa que yo no puedo, a mí no me puede pasar? Claro que sí. ¿Usted piensa que no se me puede subir el poder a la cabeza y empezar a ser un pastor déspota? Empezar a abusar de la confianza, de los recursos. Claro que sí. Claro que sí. Pero es ahí donde uno tiene que desintoxicarse. Ahora, era tal el grado de pecado que ni siquiera la conciencia les podía hacer ver que estaban mal. Nadie los detenía. Nadie. Ya no podían diferenciar entre lo que estaba bien. No tenían problemas porque dice el texto que aún en la puerta del templo. Es como
como si pasaras acá a cualquier hora y me vieras sentado tomando mate con cualquier otra mujer que no sea mi esposa. No. Dice, pero mirá el pastor tomando mate ahí en la escalera todos los días con una mujer distinta. Imagínate lo que sería eso. Bueno, algo así era lo de los hijos de Elí. Y uno dice, pero no se da cuenta este hombre. No. Era tal el grado, era tal la intoxicación que ya no medían lo que hacían. No. Y ese es el punto cuando dejamos que nuestra conciencia dicte el bien y el mal en lugar de la palabra de Dios. Porque si tu vida, si mi vida no está regida por lo que Dios dice, y no digo si que sabe lo que Dios dice, no. Si tu vida, si mi vida no está regida, que es regida, que dice algo y hago eso, corro el serio riesgo de terminar en cualquier lado. Porque digo, no, yo creo que esto está bien. Yo creo que esto está bárbaro, ¿no? Isaías 5:20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. No está tan mal esto. No está tan errado esto. Bueno, ¿y quién no lo hace? Bueno, ¿y a quién no le pasó? Bueno, pastor, fue solo un momento. Intoxicados. Se endurecieron de tal forma que rechazaron la voz de Dios. Necesitamos volver a sensibilizar la conciencia por medio del Espíritu Santo. ¿Y saben qué cosa? La confesión sincera. La confesión sincera. Es más, normalizamos tanto que hay ciertos pecados que ni siquiera los mencionamos. Hacemos un global. Perdona nuestros pecados, ¿no? Entonces vamos a orar, Padre, acá estoy. Perdónanos. Perdónanos por lo que hicimos. ¿Qué hiciste? No importa, perdóname, Señor. ¿Para qué hiciste? Menciónalo. No, pero Señor sabe, así que no tengo necesidad de mencionarlo. Para ver si sos consciente o si soy consciente de lo que estoy haciendo mal. Porque en esto de globalizar, hay cosas que causan, que no, empieza a ver. Pedile perdón o pidamos perdón por nuestros pecados bien conscientes. Hacé la prueba. Date la tarea de pensar qué hiciste mal en el día, dónde pecaste. Decirle, Espíritu Santo, mostrame en qué te fallé, en qué te hice contristar. Decime qué estuvo mal, mostrame qué hice en el día, aparte de lo que quizás tengo presente que no estuvo bien. Y lo más probable es que nos sorprendamos de lo que el Espíritu Santo nos muestre. Pero claro, nos vamos adormeciendo. Vamos ajustando. La vida cristiana es así, estamos bien, estamos bárbaros, toda la vida así, ¿no? Así siempre oré de esta forma, siempre hice esto. Ahora también el pecado intoxica nuestro futuro. Versículo 31 dice, llegará el día en que pondré fin a tu familia como sacerdotes para que ya no sirvan delante de mí. Iglesia, toda decisión tiene sus consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias. El pecado de los hijos de Elí no solo lo afectó a ellos, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y podríamos seguir. El pecado no solamente me afecta a mí hoy, afecta a los míos. Afecta a mi familia, afecta a mi casa, afecta a la iglesia. Imagínese, como lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Que me ve, qué sé yo, o sea,
no sé, va preso el pastor de la iglesia pentecostal por estafa piramidal, no, defraudación el pastor. Bueno, fue su pecado, sigamos, la iglesia sigue, gloria a Dios. ¿Cómo te afectaría? ¿Cómo le afectaría a mi familia? Hay niveles, bro. Ahora, toda decisión tiene sus consecuencias. Y a veces pensamos que nuestro pecado es solo para nosotros. Bueno, es mío, ¿no? No hay consecuencias. El pecado retrasa o destruye los planes de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque Dios le había dado un privilegio a Elí. Digo, a veces no dimensionamos, pensamos que lo venimos así. O sea, Dios te dio dones, Dios te dio talentos, Dios te dio algo para bendecir a su iglesia. Nos dio el privilegio de servirlo, nos dio el privilegio de ser parte de una iglesia, de bendecir a una parte de su iglesia, de su rebaño. No es que la iglesia qué privilegio tener a hermano fulanito entre nosotros. No, qué privilegio para nosotros servir a Dios. Pero a veces no lo vemos de esa forma. A veces no lo vemos de esa manera. Y el pecado va retrasando, destruye el propósito. Dios le había dado a la casa de Elí un privilegio. Era un privilegio enorme. Eran los sacerdotes de su pueblo. Ellos podían ser los próximos. Pero el pecado les hizo perder todo. Ahora, soy consciente de que Dios da oportunidades de cambiar. Claro que sí. Claro que sí. Por eso Dios insiste una y otra y otra y otra y otra y así sucesivamente. Para que cuando lleguemos arriba, no, lo que pasa es que vos, no. ¿Crees que te diga todas las veces que te hablé? ¿Crees que te muestre todas las veces que te hice saber que tenías que cambiar, que la cosa así no funcionaba, que estabas intoxicándote y no te estabas dando cuenta? Dios le envió advertencias a esta gente, pero no escucharon. No quisieron escuchar. Y cuando otros no quieren escuchar, cuando otros no quieren tomar la posta, tranquilo que a Dios nadie lo corre, ¿eh? Tranquilo que no sos la última Coca-Cola del desierto. ¿Vos no querés hacer las cosas? Tranquilo. Dios agarra a otro. Vos no querés, a Dios no lo corremos, Dios agarra a otro. No, pero es que si Lea y yo no veníamos al Pentecostal, tranquilo, Dios tenía otro mejor. Ay, pastor, ¿por qué no dejaste? No. A Dios no lo corremos. No es que Dios me tuvo que decir, dale, por favor, ustedes pueden. Tranquilo. Vos no lo querés hacer, hay otro. Y vos no lo querés hacer, hay otro. Pero Dios te está dando el privilegio a vos. Dios te dio el talento a vos. Dios te dio el don a vos. Y cuando Él venga te va a preguntar ¿qué hiciste con lo que te di? No lo guardé. No, es que en realidad me ocupé tanto de mis cosas que ahí creo que está por ahí. Déjame que lo busque. Dame un tiempito que creo que lo tengo bien guardado. No se rayó, no estuvo al sol. Creo que lo usé una vez el primer mes cuando empecé la iglesia, un año creo que lo usé un montón después, pero está casi nuevo, casi nuevo. El pecado no confesado, el pecado no arrepentido termina destruyendo el legado. La casa de Elí quedó marcada por el juicio divino. Quedó marcada por el juicio divino. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo
7 y 8 y dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, siempre. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, los que viven para agradar ¿a quién? Al Espíritu. Los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Señor, que mi vida te agrade. Nos intoxicamos tan lentamente que ya ni siquiera pensamos en cómo podemos honrarlo. En una jornada de trabajo, lo único que sabemos hacer es pedir que todo nos vaya bien, que el Señor nos guarde, que nos dé sabiduría, que sea un día hermoso, que guarde a mis hijos, el trabajo. Pará, ¿y cuándo me vas a agradar? ¿Cuándo me vas a buscar? ¿Cuándo vas a vivir para agradarme a mí? Porque si vivís para agradarme a mí, de mí vas a cosechar, del propio Espíritu, vida eterna. Pero son pedidos egoístas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Señor, dame la oportunidad hoy de servirte? Señor, acá está mi vida, tengo un montón de cosas que hacer, pero dame una palabra, déjame orar por alguien, déjame presentar tu mensaje, ocupados en las cosas que verdaderamente tienen impacto eterno. No, pero hacemos tesoros acá en la tierra. Y nos desgastamos, nos estresamos, nos cansamos. Nos afligimos. No fuimos diseñados para acumular tesoros acá abajo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es eterna. Pero estamos intoxicados con un nivel de... No, yo no soy religioso, pastor. No, quizás sí. Es como la cuestión del autismo, ¿no? Hay grados. No, pero pastor, no soy religioso, yo oro, hablo en lenguas, testifico. Bueno. ¿Le preguntaste al Espíritu Santo si sos religioso o no? ¿Le preguntaste al Espíritu Santo con qué le hiciste contristar en tu jornada? ¿Le preguntaste al Espíritu Santo qué piensa sobre tu día? ¿Qué pensó sobre tu decisión? ¿Qué pensó sobre lo que hiciste? ¿Le preguntaste? ¿Te acordaste una vez en la jornada que el Señor mismo estaba ahí con vos? ¿Lo tuviste presente? ¿O solo es una cuestión de hada mágica viendo qué cosas tiene que hacer el Señor? Un mayordomo, ¿no? Viendo que nada nos pase, que todo esté bien, abriendo el camino, y gloria a Dios por los caminos que Dios abre. Pero el texto es claro: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. No, pero es que yo tengo que defenderme porque si a mí en el laburo me van a hacer esto y me van a pisar. ¡Pará! Si nuestra justicia es Dios. Si cuando Jesús lo estaban acusando y justamente la Biblia dice que se paró delante de todos a exponer el mejor mensaje, no dice eso. Dijo que cuando lo acusaban injustamente, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y nosotros le decimos: Señor, yo quiero ser como vos, pero déjame que me defienda, déjame que yo abogue mi causa. Creo que cierto nivel de religiosidad está intoxicando nuestra vida. Creo que cierto nivel de frialdad está intoxicando nuestra vida. Creo que cierto nivel de legalismo está intoxicando nuestra vida. Pero los que viven para agradar al Espíritu, vivir para agradar al Espíritu, cosecharán vida eterna. ¿Te das cuenta que el pecado intoxica nuestro futuro? Que tus decisiones no solamente te están jorobando la vida a vos,
Están jorobando la vida a tus hijos, a tu familia, a tus sobrinos, a tus nietos. Tu terquedad, mi terquedad, no solamente hace las cosas más difíciles para nosotros, pero seguimos intoxicados de autosuficiencia. Seguimos intoxicados de fariseísmo. Sabemos todo, claro que sí. El pecado intoxicando nuestro futuro. Y termino con la vida de Samuel. Un ejemplo de vida desintoxicada. Dice el versículo 26, mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura y en el favor del Señor y de la gente. ¿No? Crecía en estatura, lógico, pero en el favor del Señor y de la gente. Ahora, Samuel creció en la presencia de Dios, a diferencia de los hijos de Elí. Samuel se formó en un ambiente de comunión con Dios. Sí, pero pastor, la Biblia dice que todavía no conocía Claro, tenía que experimentarlo, pero aún así se veía en él algo distinto. Había sido formado por una mamá que clamó al Señor de los ejércitos, que lo hemos visto. Y no solamente con clamarle, sino que le pidió un varón y le dijo, dame un varón y te lo voy a dar para que te sirva. Una mujer de fe, una mujer que movió los cielos y que ese sacerdote desenfocado, intoxicado, le dijo, mujer, digiere tu vino y andate. Y Ana le dice, no estoy ebria, solo estoy tan angustiada que oro. Samuel se formó en un ambiente de comunión con Dios. Una familia con problemas, claro, no podía tener hijos, Ana. Pero creció en un hogar donde amaban a Dios. Y cuando le tocó estar en el templo, donde no estaba su mamá que oraba, donde estaba su papá, sino que estaban estos dos cabezones y otro mayor, que les dejaba pasar todas, en un ambiente súper tóxico. No, pero pastor, si vos conocieras mi ambiente de trabajo, si vos supieras lo que los compañeros en la oficina hablan, los chistes que hacen, y yo estoy ahí. Samuel guardó su integridad en un entorno tóxico. Estaba rodeado de corrupción, pero no permitió que eso lo contaminara. El salmista dice en el Salmo 1, versículo 1 y 2, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, día y noche. Me encanta que el texto dice, no, mientras habla de los hijos de Elí, decía, mientras tanto, mientras pasaba esto con estos dos, con estos tres, mientras tanto, Samuel crecía en gracia y en favor para con Dios. Desarrolló una relación con Dios desde pequeño. Lo servía, no lo conocía, pero llegó el día donde Dios le habló, Samuel, Samuel, Elí, decime, no, yo no te llamé, anda a dormir. Otra vez, Samuel, Samuel, Elí, decime qué necesitas. No, yo no fui. Otra vez, Samuel, Samuel. Y Elí dijo, este es Dios. Mirá, si volvés a escuchar otra vez que te llaman, decí, habla porque tu siervo oye. Y cuando Samuel volvió a sentir el Samuel, Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Dios le reveló todo lo que iba a venir, el juicio que iba a venir sobre la familia. Y fue obediente a la dirección de Dios. Habla porque tu siervo oye.
No, Señor, vengo rápido y escúchame vos, porque tu hijo que se para en tus promesas, que reclama las bendiciones, que está pisando los escombros de Jericó, va a orar y el cielo se abre y las puertas... Pará. Y lo que ato se ata y lo que desato, para un poco. Señor, voy a arrancar la jornada. Háblame porque te escucho. Habla porque quiero servirte. Quiero que mi vida hoy te sirva. Quiero que, Señor, donde esté te sirva mi vida. Señor, quiero que te sirva mis manos, mi trabajo, mis labios. Señor, quiero servirte. Háblame porque quiero servirte hoy. Háblame porque tengo un montón de cosas, pero quiero agradarte a vos. Señor, háblame porque necesito tanto, pero si hay algo que quiero que sea lo primario es servirte a vos, no a mí. Y sé que cuando yo me ocupo de tus cosas, sé que cuando yo pongo el reino de los cielos en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Desintoxícame. Desintoxícame de mi egoísmo, desintoxícame de mi pasividad, desintoxica mi mente, mi corazón. Habla porque tu siervo oye. Y Dios lo exaltó. Con el tiempo Samuel se convirtió en juez, en profeta y terminó guiando a Israel con fidelidad. Una vida desintoxicada. ¿Cómo? Buscando la presencia de Dios y manteniendo una vida íntegra. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, y le dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, huí, ¿no? ¿De qué? De lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, no dice que huyas de la vida recta, dice, en cambio, seguí la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo en la semana de tu laburo. Disfruta del compañerismo de los compinches del taller, de la fábrica. Disfruta de los compinches en el colegio ahora que empieza. ¿Qué dice? Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Te das cuenta por qué la importancia de venir, de ser parte, de pertenecer? David decía en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Señor, creo que fuiste más que claro. Creo que fuiste más que claro con aquellas cosas que están intoxicando lentamente nuestra vida. Señor, actitudes, maneras, formas que hemos estado arrastrando y que silenciosamente fueron intoxicando nuestra relación, la relación con los demás, nuestro punto de vista, nuestras decisiones, nuestros proyectos. Señor, fue intoxicando todo. Y silenciosamente, Señor, el pecado empezó a tergiversar las cosas. Señor, nos sentimos muchas veces más santos de lo que somos. Señor, sentimos muchas veces que hasta ni siquiera hoy tenés que hacer un trabajo con nosotros porque todo salió bárbaro. No hay nada por qué pedirte perdón. No oramos, pero Señor, tampoco hicimos nada malo. Y tu palabra dice: el que sabe, el que conoce, el que entiende y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso mismo es pecado. Y Dios te dice: vos sabés hacer lo bueno.
Y lo bueno es perdonar, lo bueno es amar, lo bueno es ser misericordioso, lo bueno es predicar, lo bueno es vivir conforme a mi palabra, lo bueno es buscarme, lo bueno es amar mi ley, amar mis preceptos, lo bueno es ajustar tu vida a lo que yo te pido. ¿Sabes hacer lo bueno? ¿Sabes hacer lo bueno? Y hoy necesitamos un detox, una desintoxicación de aquellas cosas que fueron ensuciando nuestra vida, de aquellas normas o acciones que fueron tergiversando el propósito de Dios, el plan de Dios, de aquellas cosas que cambiaron nuestra manera de ver las cosas.